RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. ¿Cuánto tiempo nos pasamos cada día intentando organizarnos para aprovechar al máximo? Para trabajar, conciliar, intentar dedicarnos algo de tiempo. Seguramente muchas veces analizas si tu horario te permite o no trabajar bien, repartir las tareas de casa, dedicar tiempo a aprender, a estudiar, a pensar. ¿Te organizarías mejor si trabajases 4 días a la semana en lugar de 5? De lunes a jueves o librando en mitad de semana un día, teniendo fines de semana más largos. Perdona, ¿una empresa que se llama Del Sol? ¿Software del Sol? Sí. Eso está en la carretera antigua, la Nacional 323. Hay un movimiento cada vez más amplio de economistas, sindicatos e incluso partidos políticos que defiende que reducir la jornada laboral de 5 a 4 días a unas 32 o 35 horas semanales nos haría más productivos, más efectivos, más felices sin tener que reducir ningún beneficio. Estos días, el Gobierno tiene en marcha una oferta pública para dotar con hasta 150.000 euros a empresas que durante 2 años pongan en marcha este cambio. Vale, gracias. Reducir la jornada como mínimo un 10%, es decir, como poco a 36 horas semanales, repartidas en 4 días. Y esta es la clave, sin bajar el sueldo. ¿Es un sistema realista? ¿Puede la economía española permitirse algo así? Soy Laura Madrid, de Radio Nacional, y creo que esto merece una explicación. ¿Cuál es el día que tienes libre tú? Yo siempre libro los viernes. Hay una empresa en Jaén, Software del Sol, que desde el 1 de enero de 2020 trabaja 4 días a la semana. Los departamentos que no tienen una atención directa al cliente libran los viernes. Los que sí se rotan cada semana un día y cuando les toca a viernes enlazan con el lunes. 4 días seguidos. Cuando llega un punto de la semana que tú ya estás muy cansado o estresado, pues aquí casi que no llega, porque ya llega ese fin de semana y ya digamos que no te ha dado tiempo todavía a sentirte en ese punto que dices ya no tengo ganas de hacer nada o tienes más tiempo de descanso, entonces es también positivo eso. ¿Qué tal, Ana? Que al final has preferido venir de... Sí. Sus responsables dicen que los beneficios han crecido, que han eliminado la rotación, el absentismo y que sus trabajadores se quieren y les quieren más. Ana Arroyo es la responsable de Recursos Humanos y la que de alguna forma se inventó este sistema. Nosotros tuvimos que hacer un estudio de cuántas personas tiene que haber como mínimo en cada departamento para que esta iniciativa se pudiera llevar a cabo. Entonces tuvimos que aumentar la plantilla casi un 20% y eso es un coste que tú tienes que disponer, ¿no? Que tienes que tener muy claro. Un poco el resumen vuestro sería que habéis conseguido que, mejorando las condiciones de trabajo, estáis obteniendo más beneficios como empresa. Intentamos que el trabajador se sienta cómodo, tienes que trabajar, tienes un trabajo estresante, pues dentro de eso que tenga unas instalaciones cómodas, que sienta que tiene un desarrollo personal y profesional dentro de la empresa, que sea feliz en su puesto de trabajo, porque si de algo estamos convencidos es de eso, ¿no? Que un trabajador feliz, cómodo en su puesto de trabajo va a afrontar la jornada laboral mucho más positivo y va a ser mucho más productivo. Personas más felices que trabajan y, ojo a esto, también piensan mejor. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué es bueno trabajar 4 días en lugar de 5? Es una mejor manera de organizar la economía en el siglo XXI. Entonces, Jueves es el nuevo viernes, es el libro de un economista, profesor de la Universidad de Londres, que se llama Pedro Gómez y que defiende por qué, desde el punto de vista meramente económico, es mejor cambiar la jornada laboral. Mis argumentos no son de la felicidad, es porque en los últimos 40, 50 años
todo ha cambiado en la economía y en la sociedad. Los tipos de trabajos que hacemos, la tecnología, la Internet, también el papel de la mujer en la sociedad. Entonces hay muchos cambios estructurales en nuestra economía, pero seguimos trabajando de la misma manera. Hablemos en concreto de la productividad. En los últimos años, Eurostat, por ejemplo, ha fijado la productividad de España como una de las más bajas de toda la Unión Europea. Entonces, ¿se puede plantear una reducción de jornada en medio de una crisis de productividad? Los empresarios españoles dicen que no. Sí, también los empresarios portugueses. Y la verdad que se decía exactamente el mismo hace 80 años, cuando trabajamos 6 días y empezamos trabajando 5. Ya ha empezado con algunas empresas, al principio pequeñas empresas que utilizaban la semana de 5 días como práctica de gestión. Y un momento muy importante fue cuando Henry Ford, que ahora es considerado el mejor empresario del siglo XX, que ha adoptado la semana de 5 días en 1926 en todas sus fábricas. Y lo ha hecho porque aumentaba la productividad. Ha escrito que consigo sacar más coches de mis fábricas en 5 días que en 6, porque los trabajadores más descansados producen más en los otros días. Y es esta visión de los costes, que baja muchos costes para la empresa de reclutamiento, ¿sí? De contratación de trabajadores, de absentismo, los gastos de energía. Y así que vas a preguntar seguro a empresarios que lo están haciendo y no están haciendo por sentimentalismo o por caridad para los trabajadores. Están porque sienten que mejora su negocio. Uno de las dudas que plantean los detractores de la medida es que se pueden crear distintas clases sociales de trabajadores. Y como además hablamos de un proceso que dura años, eso puede terminar siendo un problema, que haya trabajadores que tengan unas condiciones muy buenas, unos salarios mejores, que trabajen menos días a la semana frente a otros trabajadores que tengan unas condiciones mucho peores. Yo creo que es un malo argumento, porque la desigualdad ya existe. Ahora, el tiempo es mucho más egalitario que el dinero, ¿no? Así que lo que vamos a hacer es dar más tiempo a todo el mundo y vamos a dar la libertad de elegir lo que quieren hacer. Ahora, es probable que las personas que están más abajo en la distribución van a usar ese tiempo para, por ejemplo, tener un segundo empleo o hacer como trabajar en el Uber. Algunas más arriba van a utilizarlo para salir más, para ir a los restaurantes, a las óperas, los cines. Imagina lo que sería una semana de 4 días en la Europa, donde irían los turistas alemanes y holandeses y franceses pasar sus fines de semana de 3 días, que no al sur de Europa. Y eso iría a crear economía, eso iría a disminuir la desigualdad entre los países europeos. Buenos días, Jesús. Encantado. Gómez está ahora asesorando al gobierno portugués. En Portugal, como en España, la patronal plantea reticencias, en unos sectores más que en otros, y señalan a la productividad y a la imposibilidad de subir salarios en este momento como uno de los problemas. Porque claro, si trabajas menos horas por el mismo dinero, de alguna manera te están subiendo el sueldo. Los argumentos de los empresarios difieren de los de Gómez y coinciden con expertos como Jesús Laera, un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. El problema principal es si hay una ganancia suficiente de productividad como para reducir sustancialmente la jornada manteniendo los salarios. Claro, el problema es que en muchísimos trabajos y sectores, en muchas empresas, pues no se tiene esos márgenes de productividad como para reducir tanto la jornada con unos salarios, porque eso supondría una subida muy sustancial de salarios. ¿En qué sectores sería realista y en cuáles ahora mismo sería imposible, bajo su punto de vista? Sería realista en aquellos sectores que tienen márgenes de productividad altos. En aquellos sectores donde ha habido transformaciones digitales o robotización de procesos de producción, o transformaciones en la manera de producir, donde se puede producir lo mismo con menos tiempo.
¿Sectores donde resulta imposible? Pues aquí, la mayoría hoy en día de sectores que no tienen esos márgenes. Bien porque la atención al cliente es difícil de completar con jornadas de 4 días, y luego en aquellos sectores donde las jornadas se establecen entre 38 y 40 horas, que es la jornada media española, y que tienen unos márgenes de salarios que luego conocidos, ¿no? Ahora tenemos un debate de revalorización salarial y hay grandes discusiones por los márgenes que puede haber. El sistema de la jornada laboral de 4 días ¿convertiría a España en un país menos competitivo? Seguramente, si se hiciera, que nadie creo que lo plantea, por una ley que impusiera esa jornada, los retrocesos de competitividad serían muy enormes, ¿no? Si se camina a adecuar las necesidades de tiempo de trabajo con la producción y productividad, se puede ir a jornadas de 4 días. En ningún caso por la ley. Jesús Laera señala a los sectores, cuáles sí, cuáles no. Él ha hablado, por ejemplo, de la hostelería. Había quedado con María Álvarez. Y aquí los impulsores de la jornada de 4 días ponen un ejemplo, el de María Álvarez, una empresaria que junto a su socia y buscando conciliar más y mejor, ha puesto en marcha la reducción en una empresa de hostelería y en otra de eventos. Las dos tienen actividad los 7 días de la semana. Nosotras intentamos siempre que las jornadas de trabajo de los trabajadores se adapten en la medida de lo posible a sus necesidades, ¿no? Porque hay mucha gente con necesidades distintas, de cuidados o de estudio, pero tampoco pueden elegir sus días libres exactamente. Lo que sí intentamos es que sean 3 días libres consecutivos a la semana y además siempre tenemos turnos continuos, que también es una cosa muy particular de la hostelería, o sea que nadie hace turnos partidos en Francachela. Con eso lo que conseguimos son unas condiciones de trabajo muy buenas que nos permiten acceder a más talento, ¿no? Acceder a grupos de trabajadores que a lo mejor en otras condiciones no podrían trabajar con nosotras. Vuestras ofertas de trabajo, ¿cuántos candidatos pueden tener y cuántos tenían antes? Bueno, muchísimos, porque en la hostelería se mueven muchísimos currículums y muchísima gente. Un dato importante es que, por ejemplo, nosotras hemos tenido mucha más facilidad para surfear todas estas estrecheces de trabajadores que ha habido este verano en la hostelería. Y luego que tenemos mucha menos rotación que otros establecimientos, ¿no? Nosotros tenemos un montón de gente que lleva con nosotros desde que empezamos. Y eso al final es porque podemos ofrecerle, no estamos solo necesariamente en gente que pueda trabajar de sol a sol, como pasa en la hostelería, pero por periodos muy cortos, porque es insostenible vivir así toda la vida, sino que al final pues tenemos trabajos donde la gente se puede consolidar y se puede quedar y puede buscar una seguridad. De ese sistema se beneficia Carmen, una de las trabajadoras de Efímera. Hay una parte de nuestro trabajo que es presencial, que son las visitas y tal, que claro, nos las distribuimos de manera que el día que uno libra, pues las 2 personas que se quedan tienen más volumen, pero vamos, sí, claro, se saca exactamente el mismo trabajo, también pues porque está en la voluntad de todos sacarlo, o sea que al final todo el mundo pone de su parte para que no haya ningún problema y efectivamente ha sido así. ¿Sientes que tu vínculo con la empresa ha crecido desde que trabajas un día menos? Bueno, se podría decir que sí, porque es verdad que al final sientes que la empresa se preocupa por ti y que ha puesto como prioridad que tengamos todo el equipo una flexibilidad y una disposición de horas dentro de la semana laboral para nuestras necesidades personales, y eso es verdad que te vincula con la empresa en positivo, porque hay cosas que no tienen un precio económico, pero que es verdad que tienen muchísimo valor. Como Carmen, hay varios trabajadores en la empresa de Jaén que destacan lo mismo. Nicolás. Cuando tú tienes a gente contenta, es capaz de realizar el trabajo siempre al 100%. Descansada también es capaz de realizar el trabajo al 100%. No es lo mismo que cuando una persona llega cansada, llega con problemas, no se le escucha. Entonces eso ayuda mucho a que las empresas ganen en rentabilidad nada más que por el trabajo que hacen las personas de verdad. Laura. Sientes que la empresa te cuida, entonces tú devuelves un poquito de eso a la empresa también y hace que la vinculación con la empresa no sea trabajador-empresa solo, sino que sea también un poquito como parte de ti. ¿Y? Soy Javier Millán, soy técnico de atención al cliente en el departamento laboral. Lo mejor es la conciliación que tienes, tanto familiar como a nivel personal tuya, porque te permite hacer muchas cosas que no puedes hacer
el fin de semana, ya sea tema bancario, tema realización de otras gestiones en la ciudad, y la verdad que es un lujo y un placer poder tenerlo, porque aparte te da descanso que también hace falta al trabajador, y te viene muy bien de desconectar un poco de tu día laboral. Por todos estos motivos, Más País, Héctor Tejero, lleva un tiempo negociando con el gobierno para poner en marcha ese proyecto piloto del que te hablaba al principio. ¿Terminaremos la década trabajando 4 días a la semana? Bueno, no sé si todo el mundo, pero mucha gente va a trabajar 4 días a la semana cuando lleguemos a 2030. ¿Es una propuesta realista, que sea global? Sí, yo creo que sí. Es una bola que ha echado a andar y que no va a parar, ¿no? Digamos, cada vez hay más y más problemas en el mundo del trabajo, en el mundo de la productividad, y también otros problemas de tipo ecológico, tipo de salud, a los cuales la reducción de jornada, de trabajar 4 días a la semana, va a contribuir. Y yo creo que se va a acabar imponiendo por interés de los trabajadores y también por interés de muchísimos empresarios. Cuando hablamos de reducir la jornada a 4 días, estamos pensando dentro de unos años en que la actividad, digamos, se reduzca en todo el país a 4 días, es decir, los colegios abran 4 días, los supermercados estén abiertos preferentemente 4 días, o hablamos más de turnos rotatorios. Depende muchísimo del sector. Yo creo que va a pasar, nos dirigiríamos a una situación con la que tenemos ahora. Se trabajan 5 días y hay 2 días festivos. Ahora, ¿todo el mundo trabaja 5 días y llega a 2? No. Hay muchísima gente que tiene muchísimas figuras, gente que trabaja los sábados, gente que trabaja los domingos, gente que trabaja turno partido, etcétera. Entonces, yo creo que lo que debemos ir es hacia un marco similar, en la cual tenemos esencialmente 4 días trabajando y 3 días libres, es como el gran marco de toda la gente. Y luego hay gente que, ¿no? Hay empresas que tienen que trabajar turnos partidos, o sea, las fábricas no paran en este país, digamos, ¿no? Para muchísima gente, 4 días de trabajo y 3 días festivos, pero luego como muchas figuras alrededor, en las cuales sí trabajan todos 4 días, pero bueno, pues hay rotaciones, hay turnos partidos, etcétera. Héctor Tejero, uno de sus impulsores, cree que es realista, posible, bueno para la conciliación y... ¿Trabajar 4 días y ampliar el margen para conciliar es también una medida para la igualdad? Es una condición para la igualdad. Que haya una reducción de jornada es algo que puede permitir que se haga un mejor reparto de tareas en el hogar. ¿Está asegurado? Diría que no. Y de hecho se sabe por indicios que, bueno, no asegura, digamos, trabajar menos, que vayan a asumir los hombres mayor reparto de cargas. Así que hay digamos, un factor cultural muy fuerte, ¿no? Pero yo creo que al menos es la precondición para favorecer que eso ocurra. Estamos escuchando muchos argumentos a favor de reducir la jornada, también algunos en contra. Para que eso fuera una realidad, en todo caso hay que negociar. Los sindicatos y los empresarios tienen que entenderse en la negociación colectiva y al final tendría que haber una ley que lo regulase todo. Soy Laura Madrid, de Radio Nacional. He quedado con... Fernando Luján de Frías, secretario confederal de la Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores. El sindicato UGT está insistiendo mucho en que cambiar la jornada será bueno para España, para su gente y, por lo tanto, para su economía. ¿Los motivos por los que ahora somos menos productivos, cuáles serían? En España hay una cultura demasiado extendida del presentismo y demasiado extendida de la permanencia ininterrumpida y largas en los centros de trabajo. Por eso, las horas españolas terminan siendo menos productivas que las de nuestros socios europeos, que las del resto de Europa o los países más avanzados como puedan ser los Estados Unidos o los países de América del Norte. Algunos analistas sí que dicen que lo que ocurre es que en las empresas que lo han aplicado hasta ahora, como son pocas, también se están beneficiando de una serie de factores que cuando se han generalizado no van a tener, como por ejemplo que ahora atraen más talento o que ahora tienen menos absentismo, que eso puede desaparecer si se generaliza. Estas dudas sobre la generalización a mí me producen cierta sorpresa, porque el asentismo tiene que ver con las condiciones de trabajo, y si al aplicar unas condiciones de trabajo ha bajado el asentismo, no tiene ningún sentido que aplicando las mismas condiciones de trabajo en otras empresas no vaya a bajar el asentismo, porque si esta ha sido causa-efecto, será causa-efecto en el resto de las empresas. Fernando Luján, gracias por tus explicaciones. Muchísimas gracias a vosotros. Trabajo para todos, 40 horas, trabajo para todos.
Muchos cambios importantes de leyes vienen precedidos de esto. Manifestaciones, protestas. Ahora se han cumplido 4 décadas de la regulación de la jornada laboral de 40 horas. Ante las dudas y las distintas interpretaciones, creemos que se puede pacificar y se puede aplicar la ley sin ningún tipo de incidencia negativa sobre la vida en las empresas y sobre la vigencia de los convenios colectivos. Este es Joaquín Almunia, en diciembre del 82, explicando la ley que regularía las 40 horas semanales. Los argumentos son parecidos, ¿verdad? Señor Almunia, gracias por recibirnos. Hola, gracias por invitarme. Así que hemos quedado con él en el centro de Madrid. ¿Se puede comparar el momento social y económico que atravesaba España en el año 82 y el actual? No, yo creo que han cambiado muchas cosas, no todas, pero han cambiado muchas cosas. En aquel entonces la economía española era muy débil, las relaciones laborales estaban todavía en mantillas. Eso sí, había una reivindicación entonces mucho más intensa de la de ahora en cuanto a la necesidad de reducir el tiempo de trabajo. Los sindicatos, por supuesto, lo reivindicaban y la patronal de entonces, la COE de la época, no estaba de acuerdo. Creía que argumentos que suele utilizar siempre que no le gusta algo, aquello afectaba a la competitividad, sería perjudicial para los trabajadores, para los puestos de trabajo, elevaría los costes de las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final yo creo que no pasó nada de eso. La situación económica era muy mala antes y después de la entrada en vigor de aquella ley, pero no como consecuencia de aquella ley. Antes de dar aquel paso, en los años 80 hubo una importante movilización de los trabajadores. ¿Será necesaria una movilización parecida ahora, antes de dar el paso de cambiar la ley? No, ahora yo creo que no es necesario cambiar la ley, sinceramente. Yo creo que ahora, para la jornada de trabajo, hace falta negociación colectiva, acuerdos en la negociación colectiva, aprovechar las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías y ser conscientes que la jornada de trabajo en el siglo XXI ya no tiene las rigideces que tenía en el viejo paradigma de la sociedad industrial. Hoy la jornada de trabajo se desarrolla en un centro de trabajo, pero también en los domicilios, cuando se trabaja online, a distancia. La jornada de trabajo no tiene unos límites tan definidos porque los trabajadores y los empresarios pueden estar conectados a través de un móvil, a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico en cualquier momento. Y lo que hay que impedir son los abusos. Dejar que los trabajadores en su tiempo libre, en su tiempo de descanso, no sigan siendo trabajadores activos al servicio del empresario. Y para ir cerrando, vamos a volver al principio. Una de las salas que tenemos, que es el gimnasio, en el cual pues, se puede hacer uso de él al mediodía, ¿vale? Durante la hora del almuerzo. El que habla es Fran, de Recursos Humanos de la Empresa del Sol. Le está dando la bienvenida a un grupo de trabajadores. Yo es que vine en una jornada de puertas abiertas con el instituto y es como la típica empresa que todo el mundo quiere llegar y que te tratan bien y tal. Y bueno, un poco por eso. ¿Y por qué pediste trabajo aquí? Pues sobre todo por las condiciones de trabajo que tienen. Y porque siempre me había llamado la curiosidad porque en la universidad trabajamos muchos programas de aquí y estaba muy bien valorado y siempre, pues, no sé, las condiciones de trabajo y la gente habla muy bien de la empresa y demás. Maite o David trabajarán un día menos que el resto. Puede que si lo que pronostica Más País, el partido de Rejón, se cumple, todas las llegadas a una nueva empresa sean así dentro de un tiempo, de unos años. Como hemos escuchado, la principal duda está en torno a la productividad. Si un sistema así es realmente efectivo e importante también cuánto tiempo se puede mantener su efecto. Las empresas que van a participar en el proyecto piloto de industria serán las primeras que saquen conclusiones. Esto merece una explicación, es un podcast del equipo de audio digital de RTV Noticias y de Radio Nacional. La grabación ha sido de Laura San Eusebio, la realización es de Juan Luis Martín y yo soy Laura Madrid. Ya estamos trabajando en el próximo capítulo, así que hasta pronto.